La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, amantes de la historia, que se reúnen a través de las frecuencias de la radio, ¿no? De Arica a Punta Arenas, a los que nos están viendo a través del canal 194 de Zapping, bienvenidos también a los que nos están escuchando precisamente a través de nuestras señales de streaming en la metrofm.cl y también en nuestro canal de YouTube en la Metro TV, y por cierto a los fieles escuchas de nuestro podcast de La Historia Sin Fin en Spotify, bienvenidos sean todos. Como día lunes estamos acá después de una, espero, Semana Santa donde hayan reflexionado y además el conejo haya sido generoso con los juguitos de chocolate. Hoy día volvemos a la historia después de este fin de semana largo. Es el primero del año y en serio marzo parece que tuvo 250 días, pero bueno, vamos que se puede, vamos a remontar a abril. Y hoy día he decidido hablar de uno de los grandes autores de la literatura chilena, un personaje polémico por lo demás, me refiero a don Neftalí Reyes Vaso Alto, o mejor dicho a Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, más conocido como Pablo Neruda. Hoy día le vamos a dedicar el capítulo de hoy a hablar precisamente de este personaje que no deja a nadie tranquilo y además donde en los últimos años se ha cuestionado bastante su legado, más personal que en cuanto a su obra. Así que acompáñenme a otro capítulo de La Historia Sin Fin, esta vez para hablar de Pablo Neruda, acá, en la Metro. A ver, como siempre, donde nace nuestro personaje. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto nace un 12 de julio del año 1904 en la pequeña ciudad de Parral, ¿no es cierto?, en la actual región del Maule. Su madre, Rosa Neftalí Vaso Alto, era profesora, falleció pocos meses después del nacimiento de su hijo, en unas circunstancias que fueron bien duras y que además dejó una huella también decisiva en la sensibilidad del futuro poeta. Su padre, José del Carmen Reyes Morales, ¿no es cierto?, era un trabajador carrilano, ¿no?, era ferroviario. Se trasladó luego con su familia a la ciudad de Temuco y de hecho donde Pablo Neruda va a vivir una buena parte de su vida, ¿no es cierto?, donde por lo demás crece, se comenzó a forjar desde muy temprano, ¿no? Y como decía el mismo Neruda, entre la lluvia, los bosques, ¿no es cierto?, en medio de la provincia, en esa ciudad que era más fuerte, militar que ciudad, llamada Temuco. Bueno, sin ir más lejos, Temuco se había fundado 19 años antes, cuando Neruda nace. La ciudad solamente tenía 19 años, así que era bastante joven y todavía tenía esa impronta de campamento militar. Ahora, la infancia de Neruda transcurrió en un espacio bien curioso, de frontera, ¿no es cierto?, en la zona de la Araucanía, lejos de lo que es el gran centro político, las capitales regionales o también lo que es, en el fondo, la capital de la República, pero estaba inmerso en un paraje de gran evocación y de intensidad, ¿no? Fue durante esa época, ¿no es cierto?, donde escribió sus primeros versos, siendo ya todavía un adolescente. Y la vocación literaria de Neruda va a encontrar, eso sí, alguna resistencia, especialmente en su padre, que veía estas cosas de andar escribiendo como algo inconveniente, especialmente porque él quería que su hijo tuviera una profesión y no se dedicase simplemente a ser poeta. Ahora, durante esta misma época, ¿no es cierto?, va a encontrar bastante estímulo, especialmente en una de las grandes figuras de las letras nacionales en esa época y posteriormente, que es Gabriela Mistral. De hecho, Gabriela Mistral, para la época en que Neruda es adolescente, ya está publicando sus primeros textos, ¿no es cierto? Y la influencia de Mistral va a ser importante en los primeros pasos de Neruda como escritor. No se va a mantener en el tiempo, indudablemente, pero sí va a ser una primera inspiración para este joven.
Ahora, la adolescencia de Neruda va a estar también marcada por una inserción temprana, ¿no?, en el mundo de la escritura. Publicó en Temuco algunos artículos, algunos poemas, especialmente en diarios y revistas locales, ¿no?, pero usando su nombre, como lo conocemos nosotros, no como Ricardo Eliezer, sino como Neftalí Reyes, ¿no? Pero eventualmente, hacia 1920, ya había adoptado su seudónimo, ¿no es cierto?, de Pablo Neruda. La elección, por lo demás, de un nombre literario, de un seudónimo, ¿no?, al igual que Gabriela Mistral, por ejemplo, ustedes saben que Gabriela Mistral se llama Lucila Godoy Alcayaga, no era algo así como simplemente al paso, no fue una elección caprichosa, sino que marca el momento de la creación de una nueva identidad en Neruda, ¿no?, cuando en el fondo deja de ser Neftalí Reyes y nunca más nadie le llama así. Nadie le va a decir Ricardo tampoco, ni Eliezer, sino que de ahí en adelante todo el mundo lo va a llamar como Pablo. Es el surgimiento de una nueva identidad y, por cierto, también que va a imprimirle un sello auténtico y particular a su obra con un nuevo nombre, ¿ya? Neruda en 1921 se va a trasladar a Santiago, va a decidir entrar a estudiar francés en la Universidad de Chile y pareciera que en esa época estaba destinado a estudiar una carrera docente, ¿no es cierto? Pero eventualmente puso siempre primero su vocación literaria antes que su formación profesional. En Santiago, de hecho, empezó a vincularse rápidamente con círculos intelectuales y entre ellos también gente vinculada al mundo editorial. Por eso el resultado, ¿no?, de estos vínculos va a ser que en 1923 Neruda publica una de sus primeras grandes obras y que es parte del acervo nerudiano más conocido, me refiero a Crepusculario, ¿no? Un trabajo que va a revelar ya un carácter y una voz particular y singular, vinculada, como les decía, al estilo nerudiano, ¿no? Al año siguiente, en 1924, Neruda va a publicar también una de las obras más conocidas, ¿no?, dentro de su repertorio, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, un libro que no solamente le va a dar gran celebridad, sino que también va a fijar una de las facetas más perdurables de su imagen pública, la del poeta amoroso, apasionado, juvenil, ¿no?, con un tono levemente erótico y algunas veces no tan leve, con una intensidad emocional potente y una capacidad también de fundir la naturaleza y el deseo, convirtiendo a esta obra, a 20 poemas de amor, en uno de los hitos editoriales más grandes de la poesía de la lengua española, al menos hasta ese momento, ¿ya? Ahora, el temprano prestigio y fama literaria de Neruda no eliminó, ¿no es cierto?, la estrechez económica a las que estaba acostumbrado desde niño, ¿no? Si bien a Neruda le fue espectacular con sus obras, de todas maneras la situación económica del poeta va a ser, voy a ser generoso, precaria, ¿ya? Por eso, en 1927 aceptó uno de los diversos cargos consulares que ofrecía el Ministerio de Relaciones Exteriores de la época, y por eso lo terminaron mandando a Asia. Va a estar en Rangún, la capital de la entonces Birmania británica, va a estar en Colombo, la entonces capital de Ceilán, ¿no es cierto?, hoy día Sri Lanka, y finalmente va a estar en Batavia, el nombre que tenía originalmente la capital de Indonesia o las Indias Orientales holandesas, ¿no es cierto?, que hoy día se llama Yakarta, y finalmente va a estar destacado en Singapur, también una colonia británica en el sur de lo que es la península malaya. El aceptar este cargo fue decisivo porque primero le amplió el horizonte fronterizo, ¿no es cierto? Neruda salió de Chile para conocer el mundo, y por cierto que va a tener una influencia su poesía y su trabajo con algo de lo oriental, con lo que estuvo vinculado precisamente mientras fue cónsul. Va a también influenciar su escritura, sus experiencias de aislamiento, de ser un extranjero en tierra que no era propia, del desarraigo que implicó salir de Chile, donde Neruda fundamentalmente hablaba castellano y francés, y eso era todo, no hablaba inglés ni tampoco ninguno de los idiomas que se hablaban en ninguno de los lugares donde estaba destacado como cónsul. Ahora yo siempre me pregunto,
potente habrá sido la presencia chilena para tener un consulado chileno en Rangún o en Ceilán, pero bueno, supongo que por algo el Ministerio de Relaciones Exteriores lo mandó para allá. Esto significa también, ojo, que le va a dar cierta estabilidad económica. Evidentemente que no se hacía rico el ser cónsul de un país chico como era Chile, en lugares lejanos como a los que fue destacado Neruda. Indudablemente que no lo hizo millonario, pero por lo menos le dio una estabilidad económica de la que no gozaba viviendo en Chile, ¿ya? Durante los años en que fue cónsul, tenía la ventaja de que el trabajo consular era menor en comparación al tiempo libre que tenía para escribir, y le pagaban por eso. Entonces, finalmente, Neruda también va a aprovechar esta época para poder escribir, y lo que va a ocurrir es que también esta estancia en el continente asiático va a ir haciendo virar su tono de escritor. Fundamentalmente se va a apartar de esa primera aproximación más juvenil y confesional que tenía en sus primeros libros, para internarse, sumergirse en una literatura más oscura, densa y, por qué no decirlo, también experimental. De ahí surgieron, por ejemplo, los primeros volúmenes de su Residencia en la Tierra, que es una obra fundamental del repertorio nerudiano para comprender la evolución de su lenguaje. También ¿cómo se llama? En esos tomos de Residencia en la Tierra, especialmente en los que tiene sobre, ¿cómo se llama?, su estancia en Ceilán. Van a escribirse algunos de los pasajes más polémicos de Neruda, que lo vamos a ver más adelante. Eventualmente Neruda va a concluir, ¿no es cierto?, su estancia en el continente asiático, y como aparentemente lo hizo muy bien, el gobierno chileno decidió premiarlo y lo manda a Europa. Va a estar primero, eso sí, en Buenos Aires, ¿no?, un breve periodo, y de ahí se va a Europa. Fundamentalmente va a estar destacado en la ciudad de Barcelona. No era raro, por si acaso, y esto se los cuento, por ejemplo, haciendo el contrapunto con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral también fue cónsul chilena, y también en lugares donde no habían muchos chilenos, pero de todas maneras el gobierno de Chile, especialmente el de Pedro Aguirre Cerda, la había mandado a esas misiones consulares para que tuviera tiempo para poder escribir y darle gloria y laureles, ¿no es cierto?, a la literatura chilena. Era una especie como de inversión oblicua, ¿no es cierto? Se le mandaba como funcionario público, pero también podía escribir y dedicarse a la producción. Después de estar en Barcelona, Neruda va a migrar a Madrid, nuevamente también en un cargo consular, y ahí, bueno, indudablemente la bohemia madrileña lo va a recibir con los brazos abiertos. Ahí Neruda va a integrarse a los círculos literarios, entre los cuales se encontraban personajes de la talla de Federico García Lorca, Rafael Alberti y el mismo César Vallejo, que César Vallejo, por lo demás, no era español, sino que era peruano, ¿no? Esa experiencia lo va a terminar situando a Neruda en uno de los centros intelectuales de mayor reverberación en Europa, hasta que finalmente se sobreviene la tragedia que fue la Guerra Civil Española. La guerra va a modificar de forma profunda su concepción de la literatura, ¿no? Su poesía había estado marcada en buena parte por la subjetividad, ¿no es cierto?, la exploración intrínseca, interior, ¿no? Y el conflicto civil que se va a desatar en España lo va a conducir a una escritura más comprometida políticamente. Neruda era un hombre de ideas de izquierda y eventualmente va a militar en las filas del Partido Comunista acá en Chile, y en España va a estar vinculado precisamente a los movimientos de la Segunda República, y especialmente al ala más izquierdista, o por lo menos con el Partido Comunista Español. No va a virar tan a la izquierda para estar con los anarquistas, ¿no es cierto?, ni los trotskistas, por ejemplo con Nin, pero sí, efectivamente, va a estar vinculado a los círculos del Partido Comunista. Y de ahí la literatura nerudiana se vuelve comprometida políticamente, o si ustedes lo quieren con todas sus letras, propaganda, ¿no? El asesinato también de García Lorca le va a pegar bastante duro a Neruda, porque le va a mostrar que la violencia no respetaba literalmente a nadie. Asumió entonces Neruda esta militancia política
cada vez más nítida y cada vez más militante, y de hecho publicó títulos como España en el corazón, en los que la poesía eventualmente se terminaron transformando en un instrumento de denuncia, pero también de solidaridad, de combate moral y, por cierto, de propaganda política a favor del régimen de la República Española. Ahora, entrar en la controversia de Neruda yo creo que hay que hacerlo indudablemente, y lo voy a tratar de hacer de la forma más prudente posible. A ver, en primer lugar hay varios aspectos de su vida personal que van a ser, controvertidos. Primero, su relación con las mujeres. El caso más paradigmático es el de su primera mujer, ¿no es cierto?, María Antonia Hagenaar, y de su hija, Malva Marina, porque de hecho ese matrimonio, que va a tener corta duración y que se va a ir derrumbando producto de la itinerancia de Neruda en distintos destinos diplomáticos, y también el convertirse en una figura de proyección internacional, va a terminar haciendo naufragar el matrimonio, pero a eso hay que sumarle también el nacimiento, como les decía, de su hija Malva Marina, ¿ya? Ella nació con severísimos problemas de salud, probablemente producto de una hidrocefalia que en el fondo le produjo una serie de problemas que tienen que ver con su desarrollo psicomotor principalmente. Y eventualmente va a terminar muriendo Malva Marina a muy tierna edad, de hecho 7, 8 años, ¿no? El tema es que Neruda derechamente abandonó a su ex señora y a su hija, a su suerte. Hay unas cartas brutales de Neruda donde habla de la pequeña vampiresa que era su hija, porque la encontraba fea. Y simplemente como que el mismo Neruda se olvidó que había estado casado y se olvidó que tenía una hija, y en ese sentido indudablemente yo creo que es reprobable la conducta. Más todavía cuando Neruda ya no sufría las estrecheces que tenía a inicios de la década de los 20, ¿ya? Después va a tener otra relación con una de las figuras más importantes de la vida afectiva de Neruda, que va a ser la connotada Delia del Carril, ¿no es cierto? Además, Delia del Carril está igual de políticamente comprometida que Neruda, así que van a tener un tándem bastante interesante ahí. Pero finalmente Neruda se va a terminar decantando por su tercera mujer, Matilde Urrutia, quien sería su compañera definitiva. En torno a estos vínculos afectivos, ¿no es cierto?, Neruda revela, como siempre, esa tensión permanente, primero entre la grandeza pública del autor, ¿no?, la vida del artista, y por otro lado su vida personal. Y no faltarán quien rasgue vestiduras diciendo que no se puede separar al autor de su obra. Bueno, allá ustedes, pero efectivamente yo creo que uno sí puede separar la obra de Neruda de sus conductas. Indudablemente, por ejemplo, si ustedes leen Residencia en la Tierra, hay una narración que hace el mismo Neruda, donde en el fondo fuerza a una mujer de una casta inferior, de los Dalit, desde los intocables, ¿no?, que era la persona que le hacía el aseo en la pieza donde él vivía, y la fuerza sexualmente, ¿ya? Y por cierto, hubo algo de revuelo en su momento cuando se hizo popular este texto, que me llama la atención porque no es por nada, pero Residencia en la Tierra es un texto que tiene casi 100 años. Y yo no sé si no lo habían leído antes y recién se dieron cuenta de que Neruda hablaba de esto cuando estaba en Ceilán. Pero bueno, más allá de eso, lo único que les puedo decir es que yo creo que la poesía nerudiana es notable, pero por cierto que yo puedo separar esa belleza artística de un ser humano de enormes falencias, ¿me entienden? Ahora, cuando Neruda abandona España, ¿no es cierto?, eventualmente el gobierno de Pedro Aguirre Cerda le va a pedir, ¿no es cierto?, que se encargue de los refugiados españoles que están en la frontera entre Francia y España, ¿no? De hecho, en Francia, hacia el año 39, cuando ya la guerra estaba perdida para el bando republicano, van a haber campos de concentración que instalaron los franceses en la zona sur de su país, donde en el fondo campos de concentración suena muy bonito, en el fondo era un perímetro resguardado y la gente estaba a la intemperie,
sufriendo precisamente las inclemencias del tiempo. Entonces, eventualmente la gestión de Neruda, mandado por Pedro Aguirre Cerda a París como cónsul, va a implicar lograr sacar a los españoles de esa situación, especialmente a través de la contratación o la compra de un barco llamado Winnipeg, que era un barco de carga y que se terminó transformando en barco de pasajeros, ¿no? El mismo Neruda consideraba que esta había sido una de las misiones más nobles de su vida, y el mismo Neruda también cuenta lo terrible que fue, en el fondo, no solamente montar la misión, sino los problemas que le produjeron los mismos españoles, porque los españoles decidían quién se subía y quién no se subía al Winnipeg dependiendo de cuáles eran sus simpatías políticas. Todos eran republicanos, pero habían algunos que eran republicanos no marxistas, habían otros que eran militantes del Partido Comunista, habían unos que eran de la izquierda radical, la izquierda republicana, en fin. Bueno, habían algunos que se quedaron abajo del Winnipeg simplemente porque no eran de la simpatía de la mesa que determinaba quién se subía al barco y quién no. Después de la hazaña de lo que fue el Winnipeg, Neruda se va a ir destinado a México, ¿ya? Continúa su labor diplomática y ahí nuevamente al país donde iba, país donde se mezclaba con los círculos intelectuales, ¿no es cierto? Y por cierto que ahí va a conocer a un montón de personajes, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera y otros tantos artistas connotados de la bohemia mexicana, ¿no? Después, al regresar a Chile, ¿ya?, esta vez ya no con un cargo diplomático, va a decidir tomarse un tiempo y viajar por el Perú. Esto le va a permitir escribir eventualmente libros que son tan famosos como Las alturas de Machu Picchu, un texto en que la contemplación de las ruinas andinas se transforma en una meditación de Neruda, ¿no? Y quizá el punto cúlmine, o no sé si cúlmine, pero sí uno de los puntos altos de la literatura nerudiana va a ser sin lugar a dudas el Canto General. El Canto General es un gran poema histórico y épico, pero que no es solamente sobre Chile, sino sobre el continente completo, donde la geografía tiene voz, donde la historia y los pueblos de América tienen voz, y en ese sentido el Canto General, que va a tener una influencia importante la historia de Chile en él, indudablemente es una de las grandes obras cúlmines de Neruda, ¿ya? Ahora, como yo les comentaba, Neruda tiene esta dualidad entre lo político y lo artístico, y efectivamente la militancia comunista consolidada en los años de la Guerra Civil Española se tradujeron también en poemas, discursos y propaganda que el mismo Neruda escribía a favor de lo que el Partido Comunista le indicaba. En 1945, de hecho, Neruda va a tener su primera aproximación a la política electoral y va a ser electo senador por las provincias del norte. Y en ese momento va a entrar formalmente a militar al Partido Comunista, porque antes solamente era un simpatizante o, si ustedes quieren, un militante informal. Desde la posición, ¿no es cierto?, que tenía Neruda como senador, va a intervenir también en la vida pública, pero con una vehemencia cada vez mayor, al punto de que va a ser uno de los grandes ideólogos propagandísticos de la campaña de Gabriel González Videla, que iba apoyado, siendo radical, por el Partido Comunista. El mismo González Videla dijo: no hay fuerza humana ni divina que me aparte de mi alianza con los comunistas. Esa frase envejeció pésimo. Y por otro lado, el mismo Neruda es el que crea esta especie como de poema sobre Gabriel González Videla, que se llama El pueblo le dice Gabriel, o El pueblo le llama Gabriel, ¿ya? Lo intentaron resucitar con el presidente Boric en su momento, pero no resultó, ¿ya? Y efectivamente el tema con Neruda y el comunismo va a llegar a un punto álgido cuando en 1948 se haya presentado un proyecto de ley en el Congreso que busca proscribir al Partido Comunista, la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Neruda hace un discurso particularmente acre, que se le conoce con el nombre de Yo acuso, Je accuse, como el Je accuse de Émile Zola durante la Affaire Dreyfus, al que le dedicamos un programa por lo demás hace un tiempo atrás, y que lo pronuncia de hecho en 1948, denunciando la represión contra trabajadores, militantes comunistas y la persecución que el gobierno estaba instaurando sobre el mismo partido. Eventualmente, al momento de promulgar, de
de aprobarse y promulgarse la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, a Neruda no le quedó otra cosa que pasar a la clandestinidad y posteriormente debió huir del país cruzando la cordillera hacia Argentina. Y nuevamente esto también va a tener un impacto en Neruda, porque la fuga y el exilio quedó grabado en su texto, ¿no es cierto? Especialmente con lo que fue la represión contra el Partido Comunista durante la década de los 40 y de los 50, ¿ya? Entre 1949 y 1952, ¿no es cierto?, Neruda va a estar nuevamente itinerando, ¿no? Había perdido su escaño como senador, producto de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y se dedicó a recorrer Europa, Asia y también la Unión Soviética. Fortaleció sus redes intelectuales internacionales y de hecho en estos años apareció también la versión final, ¿no?, el borrador del Canto General, que es esta obra monumental que yo les comentaba hace un rato atrás, ¿ya? Para 1958, de hecho, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia va a ser derogada por el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, y ya de regreso a Chile, nuevamente su figura volvió a alcanzar dimensiones, ¿no es cierto?, épicas, ¿no? Fue precandidato presidencial en 1970 por el Partido Comunista, pero él mismo se termina bajando para darle la posibilidad a Salvador Allende de ser el candidato de la Unidad Popular. Y ustedes lo saben probablemente, en 1971 Neruda gana el Nobel de Literatura, se va a convertir en el segundo chileno en ganar el premio Nobel. Antes lo había hecho Gabriela Mistral en 1945. El Nobel tuvo para Neruda, ¿no es cierto?, un profundo valor simbólico, y además para Chile fue un orgullo que el régimen, ¿no es cierto?, o sea, el gobierno de Salvador Allende le hizo una fiesta enorme a Neruda, y no era raro que lo hiciera, porque ganar el premio Nobel, ¿no es cierto?, era la culminación de una carrera exitosísima. Ustedes saben, Neruda desde 1972 estaba enfermo de cáncer, probablemente cáncer a la próstata. Para 1973, ¿no es cierto?, ocurrió el golpe de Estado, el 11 de septiembre, y una semana y media después, el 23 de septiembre de 1973, Neruda había fallecido. Su muerte, evidentemente, quedó tapada de un manto trágico, pero también de sospecha, porque se estimó que Neruda no había muerto del cáncer que lo padecía, que estaba en una etapa bastante avanzada, sino que había sido asesinado por el régimen de Pinochet. Con el paso de los años se han abierto investigaciones, ha habido controversias, pero el tema es que en algún momento los diarios y la prensa dijo, sí, a Neruda lo asesinaron, y se comprobó que efectivamente lo habían asesinado. Y el tema es que esa noticia fue dada en forma apresurada, porque las conclusiones médicas, ¿no?, y también de los tribunales de justicia, que también tuvieron algo que ver con el tema de la investigación médica sobre la muerte de Neruda, terminaron señalando que no habían conclusiones definitivas y que no era posible ni señalar que había fallecido producto de un asesinato, o en su defecto que había fallecido por víctima del cáncer. Como sea, el legado de Neruda es indiscutible. Controvertido, por cierto. Un hombre de gran talento, ni hablar. Y por eso, Pablo Neruda le pertenece a la historia de nuestro país. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy, pero no nos podemos ir sin antes hablar de nuestros amigos de Carlos Herrera, que hacen posible este programa, porque hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y no me quiero ir sin antes darles un pequeño aviso, porque si están escuchando la Metro, esto les va a interesar. Todo lo que transmitimos también está en nuestro canal de YouTube, ustedes lo saben, en la Metro TV. Lo ven cuando quieran, lo pausan cuando quieran, lo retroceden, lo adelantan, sin horario, sin perderse nada. Es la Metro al ritmo de ustedes. Búsquenos como la Metro TV y suscríbanse. Y yo me voy. Ha sido el final de La Historia Sin Fin, y nos vemos mañana en otro capítulo de este que es su programa. Y soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les deseo que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. Adiós.
Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera. La fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.